Listo, gracias. Bueno, entonces siguiendo con la predicción on policy con aproximaciones, te quisiera recordar que lo que estamos haciendo es en esencia esto, ¿no? Eh, tenemos esta función objetivo, que lo que me caracteriza es el accuracy de mi modelo con respecto a la función de valor que es lo que queremos obtener, ¿no? Y el problema de optimización está puesto como minimizar el error cuadrático medio entre lo que dice mi modelo aproximado y la función verdadera de valor, ¿no? Y bueno, hemos estado haciendo mucho énfasis en esto, el espacio en el que nos movemos es el espacio de los pesos, ¿no? O sea, nos queremos encontrar los pesos adecuados a nuestro modelo que minimicen esta función. Ahora, aquí comenzamos con una especificación abstracta, o sea, este modelo puede ser cualquier cosa, esta función puede ser cualquier cosa en función de los pesos, ¿no? Después, lo que dijimos es que si queremos hacer gradient descent, ahora esa función sobre los pesos debe ser diferenciable porque la forma en cómo vamos a resolver ese problema de optimización es moviéndonos en la dirección del gradiente, ¿no? Del gradiente del error. O sea, nos estamos moviendo hacia donde el error de aproximación de nuestra función con respecto a la verdadera función se minimiza, ¿no? Entonces, eso es lo que hemos estado haciendo. Y bueno, siguiendo ese gradiente, entonces, como esta es la función del error, le calculamos la derivada y pues obtenemos esta expresión, ¿no? Que si nos movemos en el espacio de los pesos, nos tenemos que mover en la dirección en la dirección del gradiente, ¿no? Donde lo que estamos minimizando es esta función de error que hemos definido ahorita como el error cuadrático medio, ¿no? Y ahorita ha sido la guía hasta entonces, ¿no? Pero entonces, bueno, lo siguiente o el primer problema que intentamos resolver fue suponer que era antes, que de alguna manera podíamos tener muestras de esto, o sea, el valor verdadero. Y bueno, si tenemos el valor verdadero de la función que queremos aproximar, pues esto se vuelve un problema de gradiente descendente, ¿no? Pero bueno, ahora, si la otra cosa que es importante es que si se fijan aquí, el error en realidad es el error sobre todos los estados, ¿no? El error de aproximación sobre todos los estados. Esa es la función que queremos minimizar. Pero en realidad, donde nos estamos moviendo es sobre un único estado. Y entonces, al transformar ese problema de optimización, donde la función de error depende de todos los estados, a movernos individualmente sobre cada uno de ellos, hace que vivamos en el mundo del gradiente descendente estocástico. Porque en realidad no nos vamos a mover en el gradiente del error, sino que nos vamos a mover en el gradiente de las muestras. O sea, cuando yo veo un estado, me muevo en el gradiente del error nada más de esa muestra, no del error completo. Ahora, como estas muestras van cayendo de manera estocástica, es por eso que estamos moviéndonos en la versión estocástica del gradiente. Y bueno, lo que sabemos es que en el valor esperado de este movimiento, en el valor esperado de estas muestras, pues es lo que vamos a querer, ¿no? Y de hecho, más aún, como estamos trabajando en este caso de Reinforcement Learning, ¿qué distribución dijimos que sigue las muestras que van cayendo aquí? Exactamente, ¿no? La distribución on policy. De hecho, esa fue una muy buena fortuna porque gracias a eso es que tenemos garantías de convergencia de todos estos, pero además también de manera natural entró de esta noción del peso que le dábamos a las diferentes muestras, ¿no? Porque esta en esencia es la distribución on policy, o lo que nos conviene es que sea la distribución on policy. Y bueno, entonces, ya después, o sea, la última variante es que
si no nos caen muestras exactas, sino tal vez con ruido, ahora nos vivimos en el mundo de semigradiente, ¿no? Donde si esas muestras con ruido son muestras sin bias del valor esperado, todavía seguimos teniendo garantías de convergencia. Entonces vimos que con Monte Carlo sí se mantiene eso, desafortunadamente con temporal difference no, pero pues no está tan mal porque aunque no va a converger al mínimo, va a converger a otro lugar, ¿no? Y bueno, aquí el otro lugar donde dijimos que convergía era era a este valor, que es el punto fijo en temporal difference, ¿no? Y bueno, la buena noticia acá es que la distancia entre el punto fijo de temporal difference y el error absoluto, no es tan grande. Entonces sí o sea, sigue siendo funcional. Entonces, pues digamos que aquí fue muy, muy rápido todo este panorama. Entonces, dudas hasta aquí. A ver si salen algunas. Entonces, aquí viene una pequeña... no, no es aquí. Bueno, entonces, donde viene una pequeña... No, todavía no. Ja. Bueno, entonces ahora la otra cosa que también discutimos es que en estos modelos aproximados, la función que estamos aproximando se pone en términos de características. Y bueno, en este caso, las características se definen de manera manual, o sea, es una persona quien define cuáles son las buenas. Y bueno, pues ya lo que intentan es capturar la información más relevante la información más relevante del estado. Bueno, entonces ahora ya si tenemos una serie de características, una de las primeras cosas que podemos intentar es definir a nuestro modelo aproximado como una función lineal de esas características, que va donde la linealidad viene en que los pesos que definen los parámetros de mi función van a ser, van a ser lineales. Y bueno, a ver, entonces esto, ¿dónde está acá? Entonces, nada más déjenme ver aquí. ¿Qué característica me daba que tuviéramos un modelo lineal? Pues lo que lo va a definir aquí en esta expresión es que, o sea, si estamos hablando de una función lineal, si este amigo es lineal, la regla de actualización de los pesos es esta. ¿Y qué es lo que caracteriza esto en términos de que la función de valor aproximada haya sido lineal? ¿Dónde lo vemos aquí? Exactamente, ¿no? Lo vemos en que este es el gradiente, estas son las derivadas de es la derivada del error. Y ahora eso, ¿por qué es? Porque si tenemos nuestro método lineal, o sea, donde vamos a multiplicar a los pesos por mis características, o sea, si este es en la forma matricial, si lo ponemos como sumas y productos, me va a quedar esto. Entonces, ¿cuánto es la derivada de esta expresión con respecto a W? Si lo miran todos, ¿cuál es la derivada es correcto, cuál es la derivada de esta expresión con respecto a W, a los Ws? Me quedan nada más los X's, ¿no? O sea, cuando yo derivo esto con respecto a los W's, me van a quedar nada más los puros X, las puras funciones. Entonces, en el caso lineal, la función de actualización nada más que me queda el vector de características. ¿Por qué? Porque estamos asumiendo que mi función es lineal con respecto
a los pesos, entonces ellos van a desaparecer cuando hagamos la derivada. ¿Sí lo miran ahí? Entonces, bueno, diga, esto es lo que caracteriza a los modelos lineales, que la derivada nada más va a quedar en términos de mis funciones características. Ahora, todavía no hemos visto a detalle varias de estas, pero estas son funciones arbitrarias, o sea, estas no tienen que ser lineales. Lo que son lineales son los pesos, ¿no? Y entonces mi regla de actualización va a quedar nada más en términos de ellos. Sí es claro esto hasta aquí, donde en principio esas características pueden ser cualquier cosa que nosotros definamos, ¿no? Diferentes funciones. Ya hablamos un poco de polinomios, pero pudiera ser cualquier cosa. De hecho, discutimos las características para el caso de agrupamiento, ¿no? Cuando teníamos, cuando definíamos una función aproximada agrupando estados, ¿cuáles eran las características ahí? ¿Se acuerdan? O sea, si lo que tenemos un espacio, imagínense, exactamente, podríamos tener funciones indicadoras. O sea, imagínense que tuviéramos un espacio, hasta podría ser continuo, y entonces ahí definíamos unas regiones, que era una partición de nuestro espacio, ¿no? Imagínense ahí nada más para una variable. Entonces, ahí lo que definimos es que las características iba a ser, por ejemplo, una función indicadora que iba a valer 1 si el estado estaba, por ejemplo, en este intervalo. Déjeme ponerle S1. Y bueno, por ejemplo, aquí esta función indicadora iba a valer 1 si el estado estaba, por ejemplo, si el estado estaba en ese I, ¿no? En esta región de acá. Entonces, esa es una característica que podíamos definir para trabajar con un espacio continuo de mi estado, que en este caso es unidimensional, y entonces lo podíamos ahora trabajar de esta forma. ¿Qué pasaba aquí en la función de actualización? ¿Cómo iban a ser las derivadas? ¿En qué iban a quedar? Cuando viéramos, por ejemplo, un estado en particular. Cuando viéramos un estado en particular, ¿cuánto iban a valer esas x's? O sea, recuerden que aquí estas x's es un vector de ¿qué? O sea, si le hacemos un zoom para este ejercicio, me quedan ¿qué? Me quedan las indicadoras, ¿no? O sea, aquí me quedan todas las indicadoras para las diferentes particiones. Esta es la indicadora de S en S1 y así, ¿no? En SL, déjeme ponerlo. ¿Sí están de acuerdo? Entonces, cuando me cae, digamos que aquí déjeme ponerle S en SI, ¿no? Cuando me cae un estado aquí dentro de este rango SI, ¿cómo va a quedar este vector de derivadas? Exactamente, ¿no? Si lo miran, o sea, va a quedar 0 para todas, con excepción de la indicadora que corresponde al intervalo donde cayó el valor, ¿no? Y entonces cuando haga el producto de esto eh, por lo que está, o sea, esto por lo que está aquí adentro, ¿qué es lo que me va a quedar? Exactamente, ¿no? Para todos los demás estados va a ser 0, con excepción de la partición que quedó activada. ¿Sí están de acuerdo? Y bueno, ya, ¿no? Entonces, este es un ejemplito de cómo lleva, o sea, nada más como para entender cómo es que están funcionando aquí los métodos lineales. Si estas no fueran particiones, fueran otras cosas, aquí vendrían esas otras funciones distintas. Entonces, bueno, a ver, dudas. Bueno, vamos a ver, voy a preguntar a lo que quería llegar. Este, para que salgan dudas. Entonces, ahora, aquí lo que dice en esta
diapositiva es que de hecho el caso tabular con el que empezamos trabajando lo podemos poner como un caso especial de aproximación lineal. ¿Cuál es? Entonces, lo que tenemos que hacer es definir cuál es el vector de características para que un modelo lineal se comporte como el caso tabular con el que estábamos trabajando. ¿Cómo sería? Sí, y en sí, de hecho es un tipo one-hot encoding, pero digamos para que sea con funciones matemáticas, ¿cómo le harían? ¿Cómo definiría, cómo quedaría definida mi modelo aproximado? O sea, ¿cómo sería mi B de SW, ¿no? ¿Cómo quedaría? ¿Cómo lo definirían? Que es en one code encoding. Exactamente, ¿no? Serían igual las indicadoras, nada más que ahora es una indicadora por por cada estado individual, ¿no? O sea, ahora lo que tendríamos es nuestro vector de pesos desde W1, ahora hasta dónde, hasta cuál W. Exactamente, ¿no? Hasta la cardinalidad del espacio de estados. ¿Sí están de acuerdo? Y entonces, y esto estaría multiplicado por un vector de funciones indicadoras, que efectivamente es como hacer one-hot encoding, pero donde ahora, ¿qué me van a indicar estas? Cada estado individual, ¿no? O sea, este va a valer 1 si ese es igual a quién, a ese 1, por ejemplo, ¿no? Y el último, si ese es igual a quién, a ese sub S, ¿no? O sea, el último en mi espacio de estados. Entonces, sí están de acuerdo que esa función en modelo lineal es exactamente la misma que el caso tabular que habíamos estado haciendo, que es donde tenemos una componente, un peso para cada uno de los estados. Entonces, aquí no hay nada de generalización, ¿no? Regresamos al caso de un peso por estado, ¿no? ¿Sí lo miran? Entonces, bueno, el ejercicio nada más es como para entender qué estamos haciendo aquí con los modelos lineales. Entonces, lo importante o de las cosas importantes es que estas características las definimos en términos de nuestro conocimiento que tenemos del ambiente y de qué es lo que nos conviene. Y bueno, ahora ya sus diferentes propiedades, pues nos van a dar también diferentes comportamientos. ¿Cuál es la diferencia de utilizar, por ejemplo, este caso de tabular contra lo que teníamos con lo que empezamos ahorita de unas pocas o de muchos menos, ¿no? Donde ahora tenemos ese en un grupo, ¿no? ¿Qué diferencias ven? Ahora ahí ya tenemos generalización. ¿Sí están de acuerdo? O sea, porque la información que yo vea de cualquier estado que está en el mismo grupo va a afectar a todos los demás o a la función de valor de todos los estados del mismo grupo. Y de esa manera tenemos generalización. O sea, pudiera ser, imagínense que, déjenme le hago un zoom aquí. O sea, este es el grupo, ¿no? Este es todo el conjunto de estados. Y déjenme ponerle puntitos. Esos son todos los estados que me conforman a ese grupo. Imagínense que nada más han salido muestras de estos 4. ¿Cómo va a proceder la generalización? Exactamente, todos los demás van a tener la misma función de valor. ¿Sí lo miran? Entonces, en un caso complejo, estos grupos podrían ser más inteligentes, ¿no? Más como lo hicimos. Tal vez podrían, por ejemplo, ustedes hacer clustering sobre el espacio de estados para identificar cuáles son las cosas que se parecen y esas son las que agrupan. Entonces,
No necesariamente es este agrupamiento geométrico que ahorita yo planteé, no podría ser algo mucho más complejo. Y digamos que en esencia lo que queremos en este caso de los grupos es poner cosas similares. ¿Por, ¿Por qué? Porque lo que aprendemos de los elementos que estén ahí lo vamos a extrapolar a los demás. Sí, esa es la parte de generalización. Acá no hay nada de generalización porque tenemos tenemos una sola componente por cada uno de los estados. Lo que le pase a un estado nada más lo afecta a él en lo individual, ¿no? Pero bueno, y lo que vamos a ver ahorita mucho es diferentes sabores de esto, de características. Pero bueno, era importante pues como que retomar para tener fresco en dónde estamos parados, ¿no? Modelos lineales, bueno, vamos a tener funciones aquí, variadas, diferentes sabores, que vamos a estar multiplicando por estos pesos, y estos pesos son los que están lineales, ¿no? Esta es la característica. Y bueno, al ser eso así, la derivada nada más me voy a preocupar por las funciones que están puestas acá, porque se van a ir los pesos en las derivadas. Entonces, el primero que vimos la vez pasada como alternativa para las características era funciones polinomiales. Ahora, entonces aquí lo que hicimos, en lugar de estas funciones indicadoras, lo que vamos a tener son polinomios en función de las componentes las componentes del estado. Entonces, aquí, por ejemplo, tenemos un estado que está definido en dos componentes, S1 y S2. Imagínense que son dos variables reales, y lo que pudiéramos hacer en términos de polinomios es definir características, donde las características van a ser diferentes polinomios en términos de estos valores. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos una característica que es una constante, otro que nada más mira una de las componentes, mira la otra, y mira el producto de las dos, ¿no? En general, en el polinomio podríamos poner otros términos de orden más grande, ¿no? Al cuadrado, al cubo, ya dependiendo de lo que nosotros querramos ver. Entonces, aquí en mi dibujito, pues se mantiene el vector de pesos, y ahora, ¿por qué va a estar multiplicado? ¿Por qué estaría multiplicado aquí? Por este vector de características que alguien definió, ¿no? Que era tener una constante, tener el S1 y así, ¿no? Hasta tener S1 y S2. ¿Sí están de acuerdo? Entonces, en esencia es lo mismo, nada más que ahora definimos, bueno, ya estaban casi todas, ¿no? Definimos para este ejemplo estas cuatro características, porque alguien determinó que eso capturaba de buena manera el comportamiento de mi sistema, ¿no? Aquí, digamos que lo que podemos hacer énfasis en la parte teórica, este 1 me permite hacer un offset, o sea, me permite mover mi función de valor con un offset, y este es importante porque me permite capturar interacciones entre las dos variables. Si no pusiéramos esto, el modelo lineal no es capaz de capturar interrelaciones porque este es independiente de este otro. O sea, si no pusiéramos esta, cualquier cosa que pase en ese no afecta a ese 2 por ser el modelo lineal. Entonces, al incluir esta componente, ahora incluimos la capacidad de que ellas interactúen y una afecte a la otra, que es algo que vamos a ver recurrentemente. O sea, si queremos que dos componentes de nuestro espacio de estados interactúen, los vamos a tener que los vamos a tener que poner a interactuar en nuestro espacio de características. ¿Sí? ¿Sí están de acuerdo? ¿Sí es claro hasta aquí? Entonces, Esta representación del primer grupo de constantes, el segundo que es los términos de la característica 1, el grupo sobre la característica 2 y el grupo sobre las características. Es muy buena pregunta. Ahora, diste en la médula. En el caso anterior, nosotros definimos a las características precisamente como grupos. O sea, particionamos el espacio de estados y dijimos, bueno, esta característica es a un grupo, esta a un grupo y esta a otro. Aquí estamos utilizando ahora una filosofía distinta, donde no estamos haciendo un particionado de las características,
sino que ahora estamos un particionado del espacio de estados, sino que ahora lo que estamos definiendo son funciones, en este caso polinomiales, de las componentes del estado. Entonces, ahora en lugar de tener esa partición del estado, yo digo, bueno, aquí voy a tener una constante, que de hecho este valor es independiente del, déjenme dibujarlo, ¿no? Imagínense que tenemos aquí mi espacio de estados es la parte, para facilidad, ¿no? O sea, de 0 a 1 en este espacio euclidiano. O sea, este es S1 y este es S2. Pero igual podría hacer cualquier cosa, ¿no? Aquí nada más lo dibujé porque era este pedacito. Entonces, sin importar lo que el valor que tome mi estado, o sea, este sería un estado concreto, ¿no? Y de hecho, este es un espacio infinito de posibles estados, ¿no? Cualquier valor, cualquier punto en este espacio euclidiano. Entonces, esta característica lo que me va a permitir es que mi función de valor es independiente, esta componente es independiente del estado en el que esté, pero voy a poder aprender el valor que debo poner aquí para trasladar mi función como yo quiera, ¿no? Ahora, en esta característica, lo que dices, bueno, en realidad nada más me voy a fijar en este S1 y lo que voy a aprender es qué tan importante tiene ese valor. O sea, simplemente qué peso le voy a dar. Por ejemplo, pudiéramos determinar que el peso de este S1 es 0. Entonces, lo que dice es mi función de valor realmente no le importaba S1. Estoy definiendo cuál es su contribución. Entonces, el W2 me va a determinar la contribución de S2. Y ahora, este otro peso me va a determinar la contribución del producto de ambos. O sea, me va a decir, si, bueno, si este es grande, pero este es chico, etcétera, entonces, ¿cuál va a ser el peso de esa interacción? Entonces, son ahora 4 características de naturaleza distinta a los grupos, donde ahora lo que estoy, o en este caso, dado la naturaleza de este entorno, pensé que me convenía definir las características de este tipo. ¿Por qué, por ejemplo, por qué poder hacer que me conviene o determiné que me convenía determinar estas características? ¿En qué caso creen que un diseñador agarra y pone esas? Porque de alguna manera el conocimiento previo le dijo que la función de valor era un polinomio de grado 2. Y entonces ya nada más estamos queriendo encontrar cuál es el polinomio en particular de grado 2 que estamos buscando. Déjenme quitarle esto y ponérselos así. Aquí lo que vamos a tener es la capacidad de especificar cualquier polinomio de grado 2, ¿no? Y nada más con el entrenamiento vamos a aprender cuáles son sus coeficientes. Entonces, si tuviéramos información previa que la función de valor en términos de estos estados va a ser un polinomio de grado 2, esto me conviene establecerlos como mis bases. De hecho, una cosa que dice aquí, bueno, creo que igual dice adelante, ya no me acuerdo. O sea, si se fijan, estas funciones lo que me definen es el espacio de búsqueda, o sea, las únicas funciones las funciones de valor a las que voy a poder llegar son las que queden definidas como combinaciones lineales de estas cosas. Entonces, si yo tengo la intuición o el conocimiento previo de que la función que estoy buscando en realidad sí es una combinación lineal de esto, pues me conviene poner. Pero entonces, o sea, la pregunta es estupenda porque ahora estas características son diferentes a la otra. O sea, en el otro mi intuición era que, por ejemplo, lo que me define o que la proximidad geométrica me daba similitud entre los estados.
Y por eso yo definí ahora mis características como en cuál de esos grupos está. Pero ¿qué me llevaba a eso? Conocimiento previo o mi intuición. Aquí, en este caso, ahora estamos decidiendo que no vamos por aquí, que lo que creemos es que la función de valor tiene esta forma, o sea, es un polinomio de grado 2, y entonces nuestro trabajo es determinar sus pesos. ¿Sí lo miran todos? Y de hecho, ¿vale? Sí. Pero esto se va a definir por el número de estados que tenemos. Bueno, no, no. O sea, pero es muy buena pregunta. ¿Quién me ayuda? ¿Qué me define el grado del polinomio? El experto, el conocimiento previo, o sea, de cuál es la forma que yo creo que va a tener mi función de valor. O sea, aquí el número de dimensiones de mi espacio de estados es, digamos que independiente, ¿no? Me dice cuántas dimensiones, pero ahora la función de valor en términos de esas dimensiones, ¿qué forma tiene? De hecho, podría ser un plano, o tal vez podría ser una función polinomial de grado muy alto. ¿Quién sabe, no? ¿Cuál es lo que me conviene? Pues dependiendo de cuál sea mi experiencia previa, el conocimiento de cómo se comporta esto, es que yo voy a poner el grado del polinomio. Pero bueno, pero en realidad en la práctica es muy difícil. O sea, porque tener conocimiento previo de cómo es la función de valor es bien difícil porque, pues, qué tanta experiencia de ver funciones de valor, ¿no? Entonces, de hecho, en la práctica, los polinomios son de uso limitado. O sea, casi no nadie utiliza polinomios, pero bueno, se presentan porque teóricamente son muy limpios, ¿no? O sea, nos deja ver que la función de valor que estamos, o lo que al yo definir estas características, lo que me está imponiendo es decir, bueno, la función de valor que estoy buscando, pues es un polinomio de grado 2, o de grado 1, de grado 3, o lo que sea, ¿no? ¿Por qué? Porque creo que eso es lo adecuado. Si yo pienso que esa función es muy compleja, pues le tengo que agregar, tengo que hacer polinomios de grado más grande para poder capturar la complejidad, pero es independiente de la dimensionalidad del estado. Eso sí. Por ejemplo, si hacemos de grado 2, o sea, el grado 3, grado 4 crece exponencialmente con la dimensionalidad del estado. Eso sí. Y lo vamos a ver recurrentemente, o sea, el número de características va a ser exponencial con el número de dimensiones del estado, y ortogonal es también, en este caso, el grado del polinomio. ¿Sí lo miran todos? Muy bien, muchas gracias, muy buenas preguntas. Bueno, entonces, de hecho, el siguiente paso sería alguna forma que tuviéramos, que conociéramos, que sea efectiva para aproximar funciones. Y pues una que es chida, que nos gusta y que son las bases de Fourier, ¿no? ¿Y aquí esto de qué se trata? Pues que nosotros podemos especificar de forma fácil, de manera analítica, una función en términos de sus componentes en frecuencia, ¿no? Entonces, cualquier función que queramos buscar, nosotros podemos encontrar su transformada de Fourier y tener una representación en términos de combinaciones lineales de senos y cosenos de esa función. Entonces, aquí en lugar de polinomios, ¿qué vamos a tener? Senos y cosenos. O sea, mis características van a ser senos y cosenos, que van a estar esos senos y cosenos en función de ¿qué? ¿De qué? Del estado, ¿no? A través de las dimensiones del estado, de las componentes de entrada. O sea, va a ser igualito. Y bueno, entonces, para acordarnos, o sea, lo que nosotros sabemos es que
podemos representar una función de periodo tau con una serie de senos y cosenos, donde tenemos la frecuencia, ya no me acuerdo cuál es el nombre, pero digamos que la frecuencia base es a ese tau, y luego lo único que tenemos que hacer es tener estas otras componentes de frecuencia del doble, etcétera, de más frecuencia, y con eso podemos nosotros describir cualquier función periódica. Pero de igual manera, o sea, nosotros podemos definir o aproximar cualquier función aperiódica en un intervalo, acotado. O sea, aunque la función sea periódica, si nada más la quiero yo aproximar en un intervalo, yo lo puedo hacer también con la frecuencia fundamental, o con periodo tau, y entonces nada más voy a tener esa frecuencia y luego el doble, el triple, todas las demás frecuencias, y podemos definir cualquier función que tengamos. Ahora, típicamente, si lo que se hace es no, no tener el intervalo tau, sino nada más medio intervalo, y si hacemos eso, lo podemos definir a nuestra función con puros cosenos, o sea, con puras funciones pares en lugar de senos y cosenos. Si definimos como al intervalo que estamos queriendo aproximar como t entre 2, y podemos especificarlo en términos de puros cosenos. Entonces ya como un ejemplito, si tuviéramos un estado de una única dimensión, donde el medio intervalo tau es, por ejemplo, de 0 a 1, nosotros podemos definir esa función en términos, por ejemplo, de n bases de Fourier, o n más 1 bases de Fourier de orden n, donde cada una de esas bases de Fourier, que son cada una de esas características, pues nada más son cosenos a diferente, ¿qué? ¿A diferente qué? A diferente frecuencia, ¿no? Donde la frecuencia base es tau, luego es el doble de frecuencia, el triple de frecuencia, el cuatro de frecuencia. Es la fundamental, y luego las otras señales de mayor frecuencia. Y entonces, con una combinación lineal de estas características, que es con sumas de diferente magnitud de estos cosenos, podemos recuperar cualquier función en ese intervalo, ¿no? Aquí en este caso, para estas cuatro características, tenemos esta primera característica de más baja frecuencia, y luego estas son las de cada vez más, del doble, del triple, de 4 veces esa frecuencia. Y aquí, cuando estamos definiendo n más 1 características, lo que decimos es que vamos a llegar hasta n veces la frecuencia base, ¿no? Y entonces esa como que va a ser nuestra calidad de aproximación para la función que queremos aproximar. ¿Sí lo miran? O sea, otra vez, o sea, tenemos una función, no sé, esta cosa, ¿no? Que queremos nosotros aproximar en este intervalo 0 a 1, y en este caso de las bases de Fourier, lo que vamos a determinar es cuáles son las magnitudes de las diferentes componentes de frecuencia para recuperar la función que estamos queriendo aproximar, ¿no? Eso es lo que queremos hacer. Y bueno, la cosa es que si conociéramos esta función, podemos obtener de manera analítica cuáles son las amplitudes de estas componentes en frecuencia, ¿no? ¿Sí es eso claro para todos? Entonces aquí, en lugar de tener polinomios, tenemos estas componentes de frecuencia para aproximar la función de valor. ¿Sí lo miran? A ver, dudas, por favor.
Pero yo no entiendo por qué Fourier. ¿A qué le vamos a aplicar Fourier? A nadie. O sea, es buena, muy buena pregunta. O sea, ¿en qué mundo estamos viviendo? Ahora estamos, es súper buena pregunta. O sea, nosotros tenemos nuestra B del estado y nuestro conjunto de parámetros W, ¿no? ¿Y eso qué es lo que estamos intentando hacer? Lo que estamos intentando hacer es aproximar BDS. Esta ha sido nuestra misión, que es lo que no debemos perder de vista. Estamos con una función paramétrica, queremos aproximar la función de valor del estado. Ahora, estamos trabajando en un mundo donde queremos que esta función paramétrica sea lineal con respecto a los pesos. Y ahora entonces, la otra cosa es que del estado, lo que nosotros estamos definiendo es un conjunto de características. Esas características, como lo han visto, son funciones que intentan capturar qué es lo importante del estado para combinarlo con los pesos y obtener los valores. Lo primero que hicimos fue características que me definían si es que estaba en un grupo o en qué grupo está el estado en particular que estamos viendo, ¿no? En el anterior, mis características eran polinomios, ¿no? Pero en esencia, ¿qué es lo que estamos haciendo? O sea, lo que estamos haciendo es intentar buscar las funciones adecuadas que me permitan que mi función aproximada en realidad esté cercana a ella. En el caso anterior, dijimos, bueno, tengo la intuición de que esta tiene una forma polinomial de grado 3. Y es por eso que lo escribimos en términos de polinomios de grado 3. Entonces ahora, en este caso, no, como que estamos en el mundo en el que no sé qué forma tiene este amigo. O sea, este estado es, por ejemplo, aquí, es un estado de una dimensión. La función de valor que va a tener, o sea, ¿qué es este, no? O sea, este es o sea, mi estado nada más se mueve desde 0 hasta 1. Es lo que definimos acá, ¿no? Mi estado de este ambiente nada más se mueve 0 a 1. Y yo no sé qué forma tenga la función de valor. O sea, aquí es BDS y acá es S, ¿no? Yo no sé qué función tiene, pero ¿qué sí sé? ¿Qué sí sé? Que le puedo calcular, o sea, si la conociera, le podría calcular su qué, su transformada de Fourier y ver y escribirla en términos de sus componentes en frecuencia, ¿no? Podría tener que son estas cosas. Y bueno, me darían las magnitudes de cada una de estas cosas para tener esta función. Pero no sé, no la conozco, ¿no? Entonces, ¿qué hago? Primero lloro, ¿no? Un rato. ¿Qué hago? Más o menos. O sea, lo que digo es, bueno, yo pienso que esta función la puedo describir con una frecuencia, o sea, con n componentes de frecuencia. Bueno, para que me dé un offset y la fundamental y todas las demás hasta n veces. Yo digo, bueno, con eso debe ser suficiente para poder describir a esta función. Igual es como que mi intuición, ¿no? Mientras más frecuencia le doy como que forma de poder aproximar de un grano más fino, ¿no? Hasta las componentes más chiquitas. Y eso está bien. Tampoco me conviene hacerlo más grande porque probablemente voy a meter, ¿qué? Ruido, ¿no? Podría capturar el ruido, etcétera. Entonces ahí yo digo, mi intuición me dice que con hasta la frecuencia n veces la fundamental, la voy a hacer. Y entonces esas son ¿mis qué? Mis características. Yo defino esas características sobre el estado. Y ya. Luego después tengo que hacer reinforcement learning. ¿Qué va a hacer reinforcement learning? ¿A qué le va a mover? Exactamente, lo que le va a mover es a esta función en realidad va a ser
sea, lo que vamos a tener es una suma de x's multiplicados por ¿quién? Por wi's. Entonces el reinforcement learning me va a aprender estos. El peso, este es este vector de pesos. Que bueno, aquí ya lo deshice de vector y lo puse como o sea, lo que habíamos estado haciendo es que tenemos un vector de estos x's, este es x1 de s hasta, en este caso, hasta xn, y estos se multiplican por el vector de pesos, ¿no? Porque estamos diciendo que estamos trabajando en el modelo lineal, donde definimos estas características. Entonces, hemos estado diciendo que nuestro problema de optimización se mueve en el espacio de ¿quién? De los pesos. Entonces, ¿qué va cuando hagamos reinforcement learning? ¿Qué va a hacer el algoritmo? Va a mover los pesos para aproximar esta función. O sea, va a encontrar las magnitudes de las diferentes componentes de frecuencia para darme la función de valor. Y lo vamos a hacer a la reinforcement learning. ¿Que eso qué quiere? ¿Cómo que eso? ¿Cómo lo entienden? Nada, pero ya en términos más matemáticos es que vamos a ir obteniendo muestras, o sea, esta cosa, o sea, vamos a regresar a lo mismo que habíamos planteado acá, ¿no? Ya vamos a regresar aquí. Vamos a obtener muestras, ya sea Monte Carlo o temporal difference, en la que ustedes quieran. Y con esas muestras nos vamos a mover ¿en quién? En los pesos. O sea, nos vamos a mover en el espacio de los pesos para lograr ¿qué? Minimizar ¿qué? El error, ¿no? El error cuadrático medio. Si lo miran como que ya hizo clic todo, ¿no? Sí. Pero está bien, ya, nada más estoy intentando pensar de qué lado hacia qué lado. A ver, ahora vamos de aquí para allá, dado que estamos aquí. O sea, lo que hemos planteado es rápidamente. O sea, lo que hemos planteado es que como queremos que nuestra función aproximada, que es una función del estado y de un vector de pesos, se parezca en lo más posible a la función de valor, definimos esta función objetivo, ¿no? O sea, lo que queremos es que nuestra función aproximada sea lo más cercana a la función de valor, ¿no? Entonces, nuestro problema de optimización es encontrar los pesos adecuados para que este error sea lo más chiquito posible. ¿Sí? Entonces, esa es la función objetivo que queremos. Ahora, como vivimos en el mundo de reinforcement learning, la forma en la que lo vamos a hacer es que ese error le calculamos su derivada para movernos hacia donde se decrementa, pero donde la información que vamos a obtener en reinforcement learning es a partir de estas muestras. O sea, vamos a hacer lo que veníamos haciendo, ¿no? Echar a andar nuestro agente, que juegue. Y aquí estas son muestras de quién.
Son muestras, pero ¿de qué valor? De la función de valor. O sea, estas son muestras de la función de valor, porque se acuerdan, aquí estaba la función de valor y este es nuestro estimado, ¿no? Y queremos que su diferencia sea chiquita. Entonces, aquí tenemos estas muestras que van a ir cayendo conforme la gente va interactuando con el ambiente. Y bueno, dijimos que tenemos, por ejemplo, Monte Carlo, y en ese caso estas muestras no tienen bias, etcétera, y pues podrían ser cualquier sabor de temporal difference, ¿no? Pero bueno, ahora entonces, ese es el esquema general. Lo que hemos hecho ya ahora es ser más concretos en la forma en cómo vamos a especificar esta función aproximada. Y entonces lo que hemos dicho es que esta función aproximada, en este primer caso, la vamos a hacer una función lineal. Entonces esta función aproximada la vamos a definir como una función lineal. ¿Una función lineal de qué? De un conjunto de características que son funciones que se definen sobre el estado. Y bueno, entonces la forma en cómo calculo esta aproximado es multiplicar mi vector de pesos, bueno, hacer el producto punto del vector de pesos por las funciones que definí como características, ¿no? Donde esto puede ser en principio casi cualquier cosa. Y eso es lo que me da el valor. Bueno, entonces, lo que vimos es que la derivada de esto nada más me deja, ¿qué? Nada más los X es porque es con respecto a W, ¿no? Bueno, ahora, aquí ya hemos trabajado con 3 sabores de características. Ayúdenme, ¿cuáles son los sabores que hemos visto? Exactamente, grupos, ¿no? Con las indicadores. Entonces, una de estas, déjeme nada más ponerle, indicadora de grupos. Y de hecho ahí nos daba, en el caso más granular, caíamos en dónde? De grano más fino. Exactamente, ¿no? En el indicador de más fino quedábamos en el método tabular. Si hacían, y bueno, ahí nos podemos mover a hacer grupos de cualquier forma y tamaño, ¿no? Entonces, agrupamiento. Cada una de estas características, tendríamos una característica, ¿por qué? Por grupo, ¿no? O sea, esta se prende si es que el estado está en el grupo 1, si está en el grupo 2. La otra forma, el otro tipo que vimos ahorita son polinomios. Entonces dijimos, la característica 1 va a ser una constante. La característica 2 va a ser, por ejemplo, nada más una de las, en el ejemplo que teníamos que el estado era de 2 dimensiones, una de las dimensiones, otra dimensiones, una dimensión al cuadrado, al cubo, multiplicados, quién sabe qué. Entonces, cada una de estas funciones nosotros la definimos como una de esas características. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque lo que estamos pensando cuando hacemos polinomios es que de hecho esta función, ¿qué forma tiene? Pues de un polinomio. Y por eso le ponemos una especie de bias y estamos buscando nada más en ese grupo de polinomios, ¿no? Entonces, ¿qué pasaría aquí? Cada uno de estos W cada uno de estos X son diferentes polinomios y el W me va a dar su quién. Su magnitud, ¿no? De los polinomios. O sea, voy a tener la suma de los diferentes polinomios que haya puesto acá y el W me va a dar sus magnitudes. O sea, me dice cuál es la combinación lineal de polinomios para recuperar la función. ¿Cómo lo hace Reinforcement Learning? Me regreso otra vez acá, moviéndome en el error. O sea, yo le voy cambiando, por ejemplo, en el polinomios, los coeficientes a los polinomios para ir reduciendo el error, moviéndome en la dirección inversa de la derivada, ¿no? Sí. Pero, por ejemplo, ahí, ¿cuándo para cuando el error es Chiquito. eh, O un hiperparámetro. O que se estabiliza o algo, algo así. Ahora, si tienen hasta infinito, pueden, en el caso lineal, cuando
Si tienen este infinito en el caso lineal, ¿cuándo pararían? ¿Y cuándo saben que eso pasa? Exacto, cuando ya los pesos convergieron. O sea, hicieron su paso de pesos, ya no cambió. Entonces, con la retroalimentación de Reinforcement Learning encontramos los pesos. En este último que acabamos de ver, ahora estas cosas son bases de Fourier. Y ahora esas son chidas porque si nosotros queremos aproximar, o sea, nosotros podemos, de hecho, si conociéramos la función, la podemos calcular su transformada de Fourier, ¿no? Y describirla en términos de sus componentes de frecuencia. Entonces, es poderosa, ¿no? O sea, como que sí da, sí es prometedor. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Decimos, bueno, para el caso de una dimensión, por ejemplo, de 0 a 1, y yo creo que mi función es así, ¿no? Yo digo, bueno, pues voy a definir n bases de Fourier de diferentes frecuencias, hago reinforcement learning para encontrar qué son las magnitudes de esas frecuencias. Y aquí en esa función, ¿quiénes son esas magnitudes? Los Ws. ¿Sí lo miran todos? Te lo da el mismo, buena pregunta, te lo da el mismo estado. O sea, si mi estado se mueve de 0 a 1, ese es el lugar, ¿no? Si se mueve de 0 a 10,000, ese es el intervalo pero lo puedes escalar, ¿no? O sea, tienes que describir todo tu espacio de estados, que muchas veces te conviene normalizarlo de 0 a 1, por ejemplo. ¿Sí están de acuerdo todos? Entonces, como que ya pienso que se aclaró un poco más la cosa, ¿no? Entonces, para el caso lineal, estas serían nuestras bases para el caso lineal, perdón, para el caso de una sola dimensión de mi espacio de estados, podríamos tener esta aproximación de orden n, ¿no? O aproximación de Fourier de orden n. ¿Sí ya es más o menos claro? A ver, vamos a ver si es cierto. Ahora, si la dimensión de nuestro sistema fuera K, ¿qué alternativas tenemos? Ahora tenemos K dimensiones, o sea, nuestro estado tiene K componentes y queremos describir la función de valor con bases de Fourier. Y vamos a pensar, por ejemplo, que tenemos, o sea, nuestro estado son estas K componentes, todas ellas definidas en el intervalo de 0 a 1, y igual queremos utilizar una aproximación de orden n. Bueno, lo que está puesto aquí es que esta es la forma general que pudieran tener, salud, que pudieran tener nuestras características. Ahora, sin ver ahorita la notación, en general, cada característica, ¿qué opciones tenemos? O sea, igual, o sea, tenemos ahora, déjenme dibujarlo, ¿no? O sea, tenemos un espacio n-dimensional, nada más voy a poner 3. Mi estado tiene 3 componentes, K, pero aquí 3, ¿no? Y entonces, esta es mi función de valor que quiero aprender, ¿no? Con Reinforcement Learning. Y decidí que voy a utilizar bases de Fourier. Entonces, pero ahora mis bases de Fourier, en principio, pueden sacar información de las 3 componentes.
¿Cómo se vería cada una de ellas? ¿Cómo se vería? O sea, este es, digamos que el caso, esta es mi especificación general de una base de Fourier. Y bueno, en este caso, como decían, son exponenciales con respecto al orden, pero sin entrar ahorita a la notación, nada más intuitivamente, ¿qué cosas yo puedo tomar en consideración para definir una de estas bases individuales? Sí, de hecho, esta es una característica, o sea, esta es una característica individual. Y esa característica, ¿en términos de qué la podría yo definir? ¿Frecuencia de quién? O sea, sí. O sea, a fin de cuentas, esto, lo que va a tener aquí adentro va a ser componentes de frecuencia, ¿no? Pero, ¿qué podría decidir? Por ejemplo, yo podría definir que esta característica está en términos nada más de esta dimensión, ¿no? O de esta otra, o de esta otra, pero también de qué? De cualquiera de las dos o de las tres, ¿no? Yo podría definir que esté en términos de cualquiera de ellas. Pero también pudiera, para cada una de ellas, podría definir que, además de a quién la pongo, también podría considerar que, ¿qué consideramos acá? Cada una de estas características son diferentes componentes de qué. O sea, aquí este i, ¿quién era? No es, este no es el imaginario, ¿no? Este i, ¿quién es? La componente de frecuencia, ¿no? El N-1 son cuántas frecuencias y ese I es la frecuencia en particular que vamos a utilizar para esa característica. O sea, ese I puede ser desde la frecuencia base hasta N veces. Entonces, para el caso o sea, y aquí como nada más tenemos una dimensión, pues nada más nada más tenemos una dimensión de mi estado, nada más una de ellas trabaja y cada una de esas características, que cada una de ellas está asociada con una frecuencia, nada más después defino cuál es su magnitud, ¿no? Está por definir. Pero entonces acá, ya en el mundo multidimensional, cada una de estas, yo puedo definir a quién se va a fijar, ¿no? Si se va a fijar a cada uno de las componentes, pero luego en qué, para cada una de las componentes, ¿qué más puedo yo agregar? Exactamente, en qué frecuencias, ¿no? Igual en esta va a ser la frecuencia fundamental, o dos veces la frecuencia, o tres, o cuatro, o hasta n, para cada una de las características, ¿no? O sea, cada una característica, una de estas, pudiera ser nada más en términos de esta dimensión y en la frecuencia base. Otro en el doble, en el triple, o sea, digamos que las bases, las mismas del caso lineal, ¿no? Ellas solitas. Pero si las pongo solitas, no voy a poder capturar ¿qué? Exactamente las interacciones. Entonces, para capturar interacciones, entonces yo las combino. Si se fijan aquí, o sea, lo que ahora sí, si entramos a la notación, o sea, esto que está aquí adentro, ese es ¿quién? Exactamente, o sea, las componentes del estado, o sea, desde S1 hasta SK, y cada una de ellas se van a multiplicar por un vector que me define estas características, que me van a dar, cada una de ellas puede tomar valores desde 0 y n. Por ejemplo, si esta vale 0, ¿qué me está diciendo esta característica? O en particular no le hacemos caso a S1, o ella es constante, esta característica tiene un valor constante en la componente ¿quién? En la componente C1. ¿Sí están de acuerdo? Cualquier cero que estuviera puesto aquí no le va a hacer caso a esa, o lo que me define es que va a ser constante en esa componente del estado, ¿no?
Y ya si aquí le pongo 1, 3, 4, 8, ¿qué es lo que me está diciendo? La frecuencia, ¿no? En la que me voy a estar fijando para esa, componente del estado. Y entonces, este vector, si se fijan, es el que me define las características. Cada vector particular con sus valores me define o me da la capacidad de definir una característica, que son formas de integrar información de las componentes del estado y en las frecuencias que yo quiera, ver. ¿Sí están de acuerdo? Entonces, a ver, ¿cuántas diferentes características somos capaces de describir aquí? O en otras palabras, ¿cuántos de estos vectores distintos? No son los que creamos hay un máximo, ¿no? Porque si no se repetirían. ¿Estos cuántos valores puede tomar? Y estamos haciendo una aproximación de orden n de Fourier. ¿Estos cuántos valores puede tomar? N más 1, ¿no? Y ahora sí, ¿cuántos de estos son? Son k, ¿no? Entonces, por eso que el número total es n1 a la k. O sea, porque tenemos n formas de poner n formas de poner n más 1 formas de poner n más 1 formas de poner y son k en total. Entonces, tenemos hasta de esos n a la n más 1 a la k posibles características para definir. ¿Cuáles ponemos? De corazón, sí, o sea, ahí le ponemos unas y vemos, ¿no? Ese es un hiperparámetro, está cañón. Nos gustan los n's grandes porque podemos describir funciones cada vez más complejas. Nos gustan chicos porque no queremos que describa ruido, ¿no? Y bueno, y lo que ya habían identificado es este número que es exponencial con respecto a quién. De dimensiones del estado, ¿no? Entonces se pone así complejo. Pero bueno, entonces, ¿qué es lo que haríamos? Definiríamos las que creemos y luego, ¿qué hacemos? Reinforcement learning, para que calcule las magnitudes de cada una de esas componentes de frecuencia. ¿Sí lo miran? Entonces, ahora aquí adelantito viene un ejemplo. Bueno, a ver, antes, lo que dice aquí es que este producto tiene el efecto de asignarle un entero o una frecuencia a cada una de estas, de cada una de esas dimensiones, ¿no? Y ahí eso no es aprendible ahorita en este entorno que tenemos, es algo que entra fijo. ¿Y por qué no es aprendible? Estas frecuencias que ponemos aquí. Exactamente, porque nada más ahorita sabemos movernos en el gradiente de los pesos, ¿no? Eso no es aprendible, es una cosa que entra fija. Entonces, nuestra intuición nos dice que esas frecuencias y estas interacciones son las que mejor van a capturar. Y ahora vamos a ver un ejemplo nada más para ver visualmente cómo está la cosa, ¿no? Para ver si sí hace clic la intuición que hemos estado desarrollando. Entonces, en este ejemplo es 2 dimensiones, tenemos un estado que tiene 2 componentes y entonces nuestro vector de características pues nada más tiene estos 2 valores, ¿no? ¿Cuánto puede tomar qué valores puede tomar cada uno de estas componentes? 0 a n, ¿no? Entonces n es otra cosa que definiríamos. Pero entonces, cosas que ya identificamos, un 0 en alguno de estos componentes, lo que me va a definir es que
la función que vamos a aprender, o al menos esa característica, va a ser constante en esa dimensión, ¿no? ¿Y por qué es constante en esa dimensión? Porque no importa cuánto valga, no voy a contribuirle nada, siempre va a caer cero, ¿no? Igual si esta tuviera cero, va a ser constante en esa dimensión. Y si no son cero, lo que va a decir es que va a ser variable en esa dimensión y dependiendo del valor que esté puesto aquí, va a ser la frecuencia con la que vamos a capturar esas variaciones. Estos valores me determinan esa frecuencia en cada una de esas dimensiones. Entonces vean aquí estos ejemplitos. Entonces aquí tenemos diferentes bases de Fourier y a ver cómo se comportan cada una de esas bases. Esta base, como tiene este cero, lo que me dice es que esta base es que constante en esta dimensión, ¿no? Es constante en esta dimensión, así como esta que tiene este otro cero es constante en esta dimensión, ¿no? Y se mueve con esta frecuencia lenta en esta otra, ¿no? Si las hacemos uno, entonces ahora se mueven con esa frecuencia lenta en las dos dimensiones. Aquí esta igual es constante en esta dimensión, pero le aumentamos la frecuencia, ¿no? Entonces por eso ya se hace así o sea, aquí nada más le hizo así, o bueno, o como que así, ¿no? Nada más es un ciclo y aquí son varios, porque es la frecuencia mucho más alta. Y bueno, diferentes cosas. Ya nuestra función que o sea, Reinforcement Learning, ¿qué va a determinar? Las magnitudes de estas cosas para que sumadas me recuperen la función la función de valor que quiero. Si se fijan, esa función de valor es algo que debe estar, como estas intensidades, algo que está hacia afuera, ¿no? O sea, las componentes de estado y me da su función de valor, que aquí, bueno, está en código de colores, pero podríamos imaginarla hacia afuera, ¿no? Entonces, digamos que aquí lo que tenemos es, digamos, con una frecuencia de hasta 5 veces la fundamental, poder recuperar la función de valor. Que ya cómo la vamos a obtener a partir de los pesos que da Reinforcement Learning en el problema de optimización que planteamos. ¿Sí, sí están de acuerdo? ¿Sí lo miran? ¿Sí, sí se aclara la cosa? Súper. Bueno, entonces aquí unos pocos comentarios sobre por ejemplo, si estamos trabajando con Sarsa, las bases de Fourier han demostrado que funcionan bastante bien. Son amigas. Cosas que le caen mal a las bases de Fourier son las discontinuidades, ¿no? Y pues tiene sentido. Ya habíamos identificado que el número de características crece exponencialmente con el espacio de estados, entonces solo hace sentido trabajarlo con espacios de estados moderados, ¿no? Por ejemplo, menores que 5. También en la práctica no se meten todas las características, sino que uno busca seleccionar un subconjunto de ellas a partir de conocimiento previo, ¿no? Que ese es prior beliefs. Y bueno, digamos que una cosa que es ventajoso es que pues es relativamente fácil definir esas características, ¿no? Nada más decimos qué dimensiones van a interactuar con cuáles y en qué frecuencia, ¿no? Y bueno, ya después vemos a ver si echamos a andar y vemos si funciona, si funciona bien. Aquí hay unos experimentitos para el caso de nuestro caminante de 1000 estados.
donde el proceso de optimización es Monte Carlo, gradiente Monte Carlo, y aquí se compara bases de Fourier contra polinomios. Y bueno, están mostrando la raíz cuadrada del error cuadrático. Y bueno, se ve una buena mejora, ¿no? de las bases de Fourier. Ahora, estos resultados es con un grano de sal, ¿no? O sea, ¿qué quiere decir? Que la función de valor de Mills Random Walk se describe mejor con Fourier, ¿no? En las condiciones que se utilizaron. A lo que voy, aunque en general es más probable que funcione mejor nuestro sistema de Reinforcement Learning usando bases de Fourier que polinomios, no excluye el caso de que haya situaciones donde es lo contrario. O sea, donde la forma polinomial o que tuviera una forma polinomial de entrada la función de valor, entonces muy probablemente las bases polinomiales van a funcionar mejor, ¿no? Pero bueno, en general en la práctica se ha observado que las bases de Fourier tienen mejor desempeño que las polinomiales. Sí. Dice que, pero por ejemplo, Como gran cambio. Rosa, Ujú. Están casi encimaditas, ¿no? Sí, también digamos, todo eso es para este experimento. Por eso es buena observación. O sea, por ejemplo, aquí parecía que no era, y que bueno, pero muy buena pregunta. ¿Qué conclusión podríamos ver? O sea, si probamos bases de orden 5, 10 y 20 y me da lo mismo, ¿con cuál me quedo? Con la más chica, ¿no? O sea, ese es o sea, siempre un modelo más sencillo es mejor que uno más complejo. Por de todo a todo, ¿no? Por complejidad, porque es menos probable que capture el ruido. Muy, muy, muy buen punto. Bueno, entonces vamos a seguir en esta presentación de características y vamos a intentar ahora generalizar la noción de estas características grupales. Entonces hay una cosa que se llama coarse coding, que de lo que se trata es de definir grupos en mi espacio de estados, pero donde en general estos grupos no me definen una partición. O sea, las interacciones, digo, ¿las qué? Las intersecciones no son vacías. O sea, mis grupos pueden estar traslapados en general, ¿no? O sea, en lo que habíamos estado jugando eran grupos que estaban disjuntos y bueno, aquí están traslapados, ¿no? Entonces, a este caso se le llama coarse coding. Y de hecho aquí tenemos discos, pero en general también puede ser cualquier forma de generar, de generar agrupaciones. Y bueno, como hemos estado diciendo, a estas características se les llama características binarias porque cada uno de estos bolitas me define una característica y si el estado está dentro de la bolita, tiene ese valor 1, ¿no? Si está afuera, está con 0. Aquí, a diferencia de lo que habíamos estado jugando, por ejemplo, este punto va a tener varias características verdadero, ¿no? ¿Cuáles serían? Exacto, todos, aquí son un chorro, ¿no? Bueno, a ver, este es 1, no, sí, nada más son 3. Estos 3 círculos que están puestos acá, ¿no? Todos los círculos en los que caiga, ¿no? Entonces ahora aquí el parámetro o el espacio de parámetros en el que nos podemos mover, en este caso del coarse coding, si tenemos la figura fija,
vamos a experimentar diferente desempeño para diferente tamaño y también para diferente densidad. O sea, va a ser lo mismo, no es lo mismo si hacemos los grupos grandes o pequeños, y también no es lo mismo si hacemos, si ponemos muchos o pocos grupos. ¿Cómo se va a comportar nuestro problema de optimización aquí? ¿Qué sucedería? Cuando tenemos una muestra de un estado, ¿qué pasaría aquí? Sí. Exactamente, ¿no? Antes teníamos nada más un 1 y ahora va a traer tantos unos como grupos haya caído, ¿no? O sea, cuántos grupos se intersecten en ese punto, ¿no? Y entonces, de esa manera, como que esas características ahora interactúan de una manera un poco más interesante, ¿no? O sea, antes como que estaba muy definido, al ser una partición, pues un estado nada más me cambiaba a los que estaban puestos ahí. Pero ahora, si se fijan, esta actualización, una actualización de un estado aquí, ¿a cuántos estados va a afectar? Exactamente, es un chorro, ¿no? A toda esta región de estados, que es a la unión de los, ahí me equivoqué, que es a la unión de los círculos, ¿no? Entonces la generalización ahora es un poco más compleja. O sea, antes la generalización estaba definida nada más por tu grupo y ahora generaliza a una región que puede tener una forma pues más compleja y entonces pues un comportamiento también de esa forma pues de alguna manera hasta más impredecible, ¿no? Pero también más rico. Entonces nos da esta noción de tener luego de permitir que los grupos se traslapan, pues nos da esta nueva forma en la que van a interactuar a través de la generalización. Y bueno, entonces eso digamos que lo vemos claramente porque una actualización de un estado me va a afectar a un grupo grande de estados, ¿no? Dependiendo del tamaño y de la densidad, ¿no? Si la densidad de círculos es más grande, pues va a haber más, en principio, puede haber más intersecciones, si es más grande va a agarrar más regiones más grandes del espacio. Y bueno, entonces podríamos cambiarle la forma, ¿no? ¿Qué pasa si le cambiamos la forma a nuestros grupos? ¿En qué impactaría? Imagínense, o sea, aquí estamos pensando que nuestro espacio es bidimensional, ¿no? Los estados están definidos por dos dimensiones. ¿Qué pasa aquí, por ejemplo? ¿O qué cosas estamos cambiando? En este caso. Por ejemplo, aquí ya ahora son elipses, ¿no? Pero, ¿qué cambiará al comportamiento de nuestro sistema? Exactamente, generaliza más en el eje de las Y, digamos, la generalización es mucho más amplia, ¿no? Y al contrario, con la generalización en el eje X, como que cambiamos la resolución de uno y otro, ¿no? Al mover también la generalización. Si los hacemos más chiquitos, pues hacemos la generalización, tiene un ámbito más pequeño. Si los hacemos más grandes, tienen un ámbito más grande. Y bueno, ahorita nada más hemos tenido discos, pero podría ser cualquier forma geométrica que nosotros quisiéramos, ¿no? También todo eso respondiendo a cómo creemos que se comporta la cosa. Entonces vamos a ver un ejemplito. Entonces en este ejemplo vamos a tener una función de valor de una única dimensión. Los targets que vamos a obtener van a ser valores verdaderos de esa función.
y o el experimento lo que va a considerar, como va a ser una función de una única dimensión, los grupos van a ser nada más intervalos, ¿no? O sea, no vamos a tener esferas o discos, nada más van a ser intervalos. Entonces vamos a considerar experimentos con intervalos de diferente tamaño, pero vamos a tener la misma densidad de características. O sea, que son más o menos 50 características en el rango que vamos a hacer. Y bueno, vamos a generar muestras uniforme aleatorio y vamos a intentar aproximar la función siguiendo nuestro problema de optimización tal cual. Entonces, miren cómo se comporta. Entonces aquí la función verdadera era esta especie de escalón. Y ahora hacia abajo nos muestra la función que va generando el problema de optimización para diferentes números de ejemplos, ¿no? Desde 10 hasta aquí 10.240. Aquí los intervalos son chiquitos y acá intervalos grandes. Entonces, ¿qué pueden observar? Uh-huh. Sí, no, es una cosa hacia el final. Las más pequeñas pueden capturar más ruido, ¿no? Pareciera que esta es mucho más limpia la aproximación, ¿no? De grano más grande. Al principio, las más grandes tienden a ser mucho más suaves, ¿no? Bueno, de hecho, en general tienden a ser mucho más suaves. Aquí salió el clásico Batman, ¿no? Del osciloscopio. Y bueno, es interesante, ¿no? Cómo uno podría pensar que hacer grupos más pequeños me pudiera ayudar a tener una mejor aproximación, pero en realidad depende, ¿no? Depende de qué es lo que estemos queriendo capturar. Cosas que vemos es que con suficientes muestras, para todos los tamaños, funciona razonablemente bien, ¿no? O sea, con suficiente información todos funcionan razonablemente bien. Pero sí, siempre casos más grandes, grupos más grandes me hace que mi función sea más suavecita. Y bueno, tal vez eso pueda ser una ventaja en varios casos, ¿no? Pero bueno, o sea, lo que estamos buscando es formas de, con nuestras características, capturar el comportamiento de funciones, en principio tal vez arbitrarias, pero en particular siempre funciones de valor, ¿no? O sea, lo que estamos queriendo ahorita es capturar o que esas características sean capaces de capturar el comportamiento de las funciones de valor. Y bueno, aquí está para este ejemplo, para el coarse coding, que son características muy simples, ¿no? Entonces depende de la función deseada, la aproximación que vamos a usar. Sí. Pero lo malo es que nunca conocemos a priori esa función. Con experimentación, o sea, aquí el hiperparámetro es ese, ¿no? En el caso de una dimensión es muy fácil porque pues nada más es la longitud del intervalo y bueno, también la densidad, ¿no? De qué tamaño y cuántos intervalos. Ya en 2 y 3 dimensiones ya se hace, no, pues porque un intervalo tiene nada más una forma, ¿no? Nada más es principio y fin. Pero ya en 2 y 3 dimensiones los grupos pueden ser pues, lo que sea, ¿no? Entonces ya el espacio se hace más locochón. Y por ejemplo, en el caso de 2 dimensiones, este ratito fueron círculos, pero ¿cómo podemos saber cuál es la figura geométrica que nos puede ayudar A priori no. O sea, digamos que hay cosas que uno usa en la práctica. Por ejemplo, en lugar de círculos, ¿qué nos podríamos pensar? Cuadrados, ¿no? Entonces, por ejemplo, y ese de cuadrados
tiene su nombre y se llama tile coding. El tile coding son como las tejas, ¿no? No sé cómo se traduzca tile, como mosaico, algo así. Entonces, que me lo pongo. El tile coding, de lo que se trata es de mi espacio, de las dimensiones que sea, dividirlo en cubos o en hipercubos o en cuadraditos, ¿no? Pero la idea es, y bueno, cada uno de estas cuadrículas me define un tiling. Aquí otra vez caemos al caso de que son particiones del espacio, ¿no? Para caer en coarse coding, lo que hace tile coding es definir varios tilings o varios mosaicos, como los que están puestos ahí, donde la diferencia de ellos es que están trasladados. Y entonces un puntito me va a definir cuántas características. Un puntito aquí siempre va a definir, siempre va a aprender cuántas características. Siempre me va a activar un número constante de características, ¿no? Exactamente, que es la cantidad de tilings. Y esa es una ventaja de esta cosa. O sea, ahí sabemos exactamente cuántas características siempre va a aprender, que es el número de tilings. Y pues es, digamos que una forma que como que es razonable usar, ¿no? En lugar de usar círculos, utilizo estas particiones de cuadrados, supercubos, y entonces cada, cada punto en el espacio me va a activar a uno de esos cuadrados de cada uno de los tilings. Pero bueno, es exactamente lo mismo, ¿no? Cuando hagamos la optimización, nada más van a estar prendidos esos, nada más vamos a mover a esos. Aquí una cosa interesante en observar es que además de, pues digamos que los tamaños y el número de tilings, una cosa que afecta fuertemente el desempeño es cómo están distribuidos, cómo están, cómo hacemos el offset entre ellos. Aquí si hacemos un offset, digamos, constante, uniforme, en alguna de las dimensiones, tenemos estos campos de recepción. Los campos de recepción lo que me definen es la generalización, ¿no? Lo que me dice, este punto va a generalizar en esta región, este punto va a generalizar en esta región. Pero si se fijan, son regiones de generalización muy concretas, ¿no? O sea, una diagonal, esas cosas, y tal vez eso no era lo que estábamos buscando. Entonces, por ejemplo, si las movemos de manera asimétrica, me genera campos de recepción un poco más razonables, ¿no? O sea, me genera una región alrededor del punto que es donde va a generalizarse la información de esa muestra. Entonces, aquí además del número y el tamaño, la forma en cómo están distribuidos, pues también tiene un impacto grande. Este tile coding es muy popular porque es fácil de implementar. Aquí hay un experimento para el caso de 1000 estados, donde se ve que si le ponen más tilings hay ganancia, ¿no? Tal vez no se vea mucha, pero como o sea, no sé, un 30%, pues ya es bastante, ¿no? En el error. Entonces, sí vale la pena ahí definir, o al menos investigar qué onda con esos tilings. Y pues como ya también hemos estado platicando, pues en realidad en la práctica podríamos poner pues, diferentes figuras, ¿no? Diferentes eh, mosaicos, intentando ¿qué? Describir cómo va a generalizar, ¿no?
Por ejemplo, ¿cómo generaliza? Si esta es la componente 1 y esta es la componente 2, ¿qué dice? Sí, para C2 total generalización, ¿no? O sea, es exactamente lo mismo. Cualquier punto en la componente C2 es la misma, ¿no? Entonces, y en la intuición, ¿qué está diciendo? S2 no importa tanto. O sea, no le voy a hacer tanto caso a S2. Lo que me va a dar más definición es S1, ¿no? Las diagonales, pues ahora como que lo intenta eh, balancear un poco, pero dice, pues todas estas regiones es lo mismo, aún son regiones muy grandes. Y bueno, esa ya nada más es como para poner cosas locas, ¿no? O sea, puede haber un patrón particular, ¿no? Y bueno, ya nada más para acabar esta parte, una de las cosas que es muy popular en tile coding es hashing. ¿Qué es el hashing? Generalmente hashing es mapear un espacio grande en un espacio chiquito, bajo algún criterio. Típicamente ese mapeo se hace ¿cómo? Al azar. Ya se hace un mapeo al azar, ¿no? En las tablas hash, ¿cómo funcionan? Tenemos un espacio de posibles llaves que es muy grande y lo mapeamos en un espacio hash que es más chiquito, y lo que buscamos para que esto funcione bien es que cualquier llave aquí debe tener la misma probabilidad de mapearse en cualquier uno de los elementos de esto, ¿no? Ese es el criterio de la hash. Bueno, aquí en este caso, la idea es que mi espacio grande, regiones arbitrarias, como yo defina mi hash, las voy a mapear a algún punto que haya definido. Aquí hasta me gusta más para la imagen sacar este punto acá, ¿no? Imagínense que mi espacio de hash es un espacio lineal y estas regiones las mapeo a un lugar aquí. Y así para cualquier otro lado, ¿no? Es esta y esta, las mapeo a otro lugar acá. Y eso después ahora me puede dar, puede estar muy padre, porque aun cuando este fuera un espacio n-dimensional, lo puedo mapear a una sola dimensión, ¿no? Haciendo reducción de memoria. No sé. No tengo experiencia ahí. Que no las rasters, no sé. Pero bueno, entonces aquí, si se fijan con este hashing, podemos, digamos que agarrar un pedazo en el espacio y mapearlo a diferentes lugares. Y lo que estamos definiendo son esos grupos, ¿no? O sea, esos grupos son los grupos donde se va a generalizar una actualización. ¿Qué cosa padre? Que nosotros podemos definir alta resolución para diferentes dimensiones, como lo que vimos, dependiendo de lo que vayamos visto, y baja resolución para otras dimensiones, compactado aquí en la hash. Entonces es una forma muy eficiente de hacer coarse coding, y en particular tile coding con funciones hash. Entonces hay un montón de implementaciones de esto ahí disponibles, eficientes. Sí les hace sentido esto. Nada más es una forma si se fijan, de agrupar esto o sea, como que generarme grupos arbitrarios.
siguiendo este esquema de funciones hash. Bueno, entonces, ¿dudas, por favor? Sí. Una forma de hacer focusing, pero pues de alguna manera, o sea, lo que sí, o sea, efectivamente, uno de los puntos que dijiste es muy bueno, ¿no? O sea, puede haber una región grande como en el del carrito, donde no necesito saber la acción exacta. O sea, acciones alrededor de ella, o sea, son razonablemente buenas. Pero cuando ya se va a caer o algo así, sí necesito tener yo la acción exacta y entonces ahí necesito tener mucho más resolución en las decisiones que voy tomando. Ahora, aunque tiene un efecto similar al focusing, son ortogonales. O sea, porque pero digamos, pero la intuición sí tiene sentido, ¿no? O sea, porque igual en esas mismas regiones necesito más actualizaciones para, para mejorar mi acción y en las regiones donde pues todo es más o menos lo mismo, con unas pocas ya la hice. Entonces, sí están entrelazadas, o sea, como que sí van en una misma dirección, aunque siguen siendo ortogonales, así, pero sí pueden trabajar en sintonía, pero la intuición es exactamente esa, ¿no? O sea, hay regiones, ya sea regiones o dimensiones, donde yo puedo aprovechar, generalizar es aprovechar información de cualquier lugar para llevarlas a los otros lados, ¿no? Entonces, yo ya vi qué pasa por aquí, no necesito seguir, no, yo esa información la llevo a esos otros lugares, porque sé o tengo información previa de que la diferencia en esa dimensión no es tan significativa, ¿no? Y ahora, con la pregunta de Maya, igual, en ese mismo sentido, no necesito ya tantas muestras a lo largo de esa dimensión porque es lo mismo. Entonces sí están como que en sintonía, ¿no? Así, sí es también otra vez un muy buen punto. Pero, y además nos deja ver un poco de cuál sería la intuición a la hora de definir tanto estas hashes como los tilings que habíamos visto hacia atrás. Está muy bien. Entonces creo que ya nada más nos falta una, pero ya es tarde. Ya la última que queda de estas lineales son las funciones radiales y luego nos pasamos a una discusión de funciones no lineales en el contexto este, de redes neuronales. Entonces vamos a dejarle